Ok, ya, vamos entonces. Y yo quiero comenzar la explicación de este salmo trayéndoles a ustedes una imagen de la historia del pueblo de Israel que está allá en Segunda de Crónicas y que tiene que ver con una Jerusalén que está sitiada, una ciudad sitiada. Y hace más o menos 2700 años el ejército más poderoso de la tierra rodeó Jerusalén. Y Senaquerib, que era el rey de Asiria en aquel entonces, estaba acampando alrededor de los muros de Jerusalén. No sé si ustedes recuerdan esa historia, los lectores de la Biblia. Estaba rodeando la ciudad y a él no se le ocurre nada mejor que cortar todas las fuentes y afluentes de agua que abastecían de agua la ciudad. Pero el rey Ezequías, antes de que llegaran, hizo algo muy extraño, ¿ok? Él cavó un túnel en la roca para meter la fuente de agua dentro de la ciudad. A ese manantial se le llama el manantial de Gijón. Y ese manantial entraba a la ciudad dentro de las murallas. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 30, si lo quieren leer en sus casas. De modo que cuando el enemigo cercó la ciudad, por fuera, adentro continuaba brotando el agua viva. Estaba rodeada por fuera, si ustedes se fijan, pero la ciudad estaba sostenida por dentro. Y esa es la imagen del Salmo 36. Es exactamente esta imagen. No digo que sea el contexto histórico, porque no lo es. Es la imagen, es la figura. ¿Ok? ¿Cómo ustedes pueden ver eso? El Salmo 36 tiene una estructura muy clara. ¿Ok? Y en la estructura nosotros vemos iniquidad al inicio, vemos el amor de Dios al medio como una fuente, y al final del Salmo, en su tercera estrofa, también vemos la iniquidad acechando, pero ya un paso más atrás. Las estructuras en los salmos hablan de su significado. ¿Me explico? A eso me refiero con la imagen. Esta imagen de iniquidad afuera, cercando a la ciudad, pero un manantial por dentro que la sostiene. Nosotros en este salmo tenemos esa imagen. La imagen de la iniquidad afuera y adentro una fuente que la mantiene viva. Eso es lo que vamos a leer en el Salmo 36. Con esa imagen es mucho más simple leer el Salmo. Se entiende mucho más simplemente. Entonces, el Salmo 36 hace algo que al principio desconcierta. Si tú lees el Salmo de corrido, te vas a dar cuenta que los primeros 4 versículos son un retrato bastante oscuro. Está la iniquidad del impío allí en la cara. La transgresión habla al impío, ¿cierto? Está ahí ese retrato que es bastante oscuro. Pero si ustedes van al verso 4 al 5, se van a dar cuenta que hay una irrupción. ¿Qué es lo que irrumpe según el versículo 5? La misericordia. ¿Ya? Pero no hay un pero entre medios. Simplemente irrumpe. Y eso desconcierta. Algunas personas que no ven en la Escritura una narrativa completa, ¿cierto? Sino que tienen una postura más bien de que la Biblia no sería la palabra de Dios, sino un conjunto de relatos, entienden en esta ruptura de que este salmo en realidad habría sido escrito en épocas distintas. Y le pegaron otra parte al salmo como para poder darle otra idea y rompen la idea continua que tiene este salmo. Eso es algo que desconcierta. Y por eso que los estudiosos han discutido si esto no son 2 salmos que están pegados. Pero lo que vamos a explicar acá es que efectivamente no lo son. Ese salto es el mensaje mismo del salmo. El salmo es lo que transmite lo que el salmo quiere apuntar. Y es que cuando todo está oscuro, no hay nadie que te saque de allí. Tú necesitas que la gracia irrumpa. Esto es muy importante. Entonces hay una manera sencilla de escuchar este salmo y es seguir quién está hablando. Y en los versículos 1 al 4, fíjense ustedes qué interesante porque los pronombres que se ocupan en este salmo también son un indicativo de la continuidad autoral de este salmo. Al principio nosotros vamos a ver del versículo 1 al 4 que se está hablando de él, el impío. Nosotros luego del versículo 5 al versículo 9 vamos a
darnos cuenta de que se habla de tú o en ti, segunda singular. Pero luego, para el final del Salmo, el singular va a la primera persona, yo. Él, tú, yo. Y eso muestra que hay un movimiento intencional en el autor. Perfecto, por tanto, esta idea, digamos, de intentar entender de que este salmo más bien se compiló durante la historia, no hace mucho sentido y no explicaría la continuidad y el alcance intencional que tienen estos pronombres. Y así nosotros vamos a recorrer esto. Lo vamos a recorrer en tres movimientos. ¿Ok? Vamos a hablar primeramente de la iniquidad que enceguece, versos 1 al 4. Luego vamos a hablar del Gesed, que es el amor fiel de Dios o pactual de Dios, que da vida y luz. Esa es la fuente que nos mantiene en pie. Y tercero, vamos a hablar del creyente honesto que queda en pie. ¿Ok? Que queda en pie ante la iniquidad que lo rodea. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque el Gesed lo está sosteniendo. Entonces vamos a entrar a este salmo por partes y yo les quiero invitar a que nosotros podamos orar para pedirle al Señor que alumbre nuestro corazón y podamos no solamente ser informados, como venimos repitiendo, sino que todos tengamos un corazón abierto a ser moldeados por el Señor. Vamos a orar. Señor, te queremos una vez más dar gracias por estar delante de tu palabra. Qué privilegio, Señor, poder detenernos en el camino y poder escuchar este manantial del cual brota vida y luz. Señor, somos privilegiados al estar acá y queremos honrarte y darte gracias y pedirte que de acá salgamos creyentes más confiados, más humildes, más esperanzados. En el nombre de Jesús, amén. Mantengan sus Biblias abiertas entonces, porque vamos a explorar estos primeros 4 versículos. Y quiero que escuchen la primera palabra que aparece acá en el texto, que en hebreo es oráculo. Oráculo. ¿Ok? Fíjense ustedes que nuestro texto en español dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. ¿Cierto? Bueno, esta primera palabra en el hebreo es oráculo, lo que nosotros traducimos como habla. La fórmula solemne es con la que los profetas hablaban la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando en el Antiguo Testamento nosotros encontramos expresiones como así dice el Señor? A eso se refiere un oráculo, ¿sí? Cuando tú encuentras una expresión así dice el Señor, estamos hablando de un oráculo. Un intercesor o un intermediario hablando las palabras de otro que tiene mayor autoridad, ¿cierto? Y esa misma palabra está siendo ocupada acá, pero está siendo ocupada para hablar de lo que habla dentro del corazón del impío. Fíjense ustedes que lo que el salmista está retratando, que en el corazón del impío ocurre una revelación en el sentido inverso. El profeta habla las palabras del Señor, pero el impío, el oráculo, es su propia iniquidad, es su maldad. ¿Ok? Entonces, donde debería resonar la voz de Dios, ¿qué es lo que resuena? Resuena el pecado. ¿Por qué? Y la segunda línea lo dice muy bien. Dice, no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Esa es la raíz. Un corazón sin el temor de Dios queda expuesto a otra voz. ¿Lo notan? Entonces, desde esa raíz, miren cómo el Salmo se construye ahora. Pieza por pieza. Es como la anatomía tomando forma de iniquidad. Empieza en el corazón, verso 1. Habla el impío dentro de su corazón. ¿Cierto? La otra línea, no hay temor. ¿Delante de qué? De los ojos. Del corazón sube a los ojos. ¿Y dónde ahora llega? Verso 3. A la boca, ¿lo ven? Del corazón a los ojos, de los ojos a la boca. ¿Y dónde termina? Verso 4.
Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno. Corazón, ojos, boca, manos, todo en una cama, tramando la iniquidad. Entonces, fíjese qué importante esto, porque la iniquidad no deja parte del hombre sin colonizar. Cuando la maldad nadie la detiene, avanza. Cuando nadie le pone un freno a la iniquidad en el corazón, toma cuenta de todo nuestro ser. No está David hablando de un pecado suelto por allí. David está hablando de un sistema entero que ha reorganizado la forma de vivir. ¿Alrededor de qué? De la ausencia de Dios. Ya no hay temor de Dios. El Salmo 36:2 dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Llega a un punto de ceguera y de insensibilidad ante todo aquello que sea diferente al propio sistema que la persona valida. Muy interesante entonces, porque del corazón pasamos a los ojos, y aquí está entonces lo terrible, porque el impío está engañado en sus propios ojos. Se mira en un espejo y siempre este espejo le favorece en su argumento. Siempre que él mira y examina su vida, él encuentra alguna validación para las cosas que él hace y construye. ¿Ya? Ahora, no es que él peque y lo sepa, es que ha perdido la capacidad de verse. Él ya no se ve más. El pecado en este salmo no es primero desobediencia, es ceguera. Él está ciego. La iniquidad enceguece, le apaga a uno la luz por dentro, y el problema es que uno cree que está viendo. Ya, detengámonos un poco en la palabra temor, porque es la bisagra de este movimiento. ¿Ok? Nosotros hace algunas semanas estudiamos el Salmo 34. ¿Quiénes escucharon el Salmo 34? ¿Ok? Cuando escuchamos el Salmo 34, nosotros enseñamos que el temor del Señor es lo único capaz de librarnos de otros temores. El temor a Dios reordena el corazón, reordena los afectos. Es un temor mayor que termina destronando a todos los temores que son más pequeños, hasta el miedo a otra persona. Ahora lo que tenemos acá es el reverso exacto. ¿Ok? Si el temor de Dios libera el corazón, su ausencia, miren lo que hace, esclaviza y enloquece. Aquí hay un hombre esclavizado retratado acá y que está enloquecido. Tal David babeando fuera de la puerta de Gad por temor a Aquis, para los que se recuerdan de ese mensaje. Y no hablamos del terror, recuerden que el temor a Dios es reverencia confiada, ¿ok? Es tener a Dios delante de los ojos. Ahora, ¿qué pasa? Tú quitas el temor a Dios y no te queda un hombre libre. Un hombre libre. Te queda gente atemorizada y viviendo bajo la esclavitud de esta iniquidad que lo ha permeado todo y ha envenenado todo el ser. Y esa es la peor de las tiranías. La peor de las tiranías. A veces pienso que el Señor le acortó la vida al ser humano para no permitir que la iniquidad llegara a un extremo tremendo. Mientras más viejos somos, sin Dios, más insensibles nos volvemos. Epstein es un ejemplo. El Salmo 36, versos 3 y 4, dicen, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno. Entonces, una vez que tú estás ciego, todo, absolutamente todo, se desordena. Dice el Salmo que ha dejado de ser sabio. O sea, en otras palabras, perdió la cordura. ¿Ok? Porque perdió el temor. Tú pierdes el temor, pierdes la cordura. Y la Biblia lo dice de esta forma al derecho, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Vamos a esperar ahí que termine la conversación para que podamos continuar. Eso, para que podamos continuar. Muchas gracias. Entonces, que esto es muy importante porque el Salmo 111:10, si tú
digamos, lo buscas, y es también lo que está en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si tú lo lees al revés, entonces el principio de la locura es perder el temor. El principio de la locura es perder el temor. Descubrí una serie esta semana que no la había visto por ahí, La Casa de David. Dije, la voy a ver. De repente no es tan mala. Y me descubrí que es bien buena la serie. Y muestran y retratan muy bien a Saúl perdiendo la cordura. Saúl creciendo en orgullo. Saúl destronando a Dios de su corazón, poniéndose él primero y entrando en un sistema que lo enloquece. Le hace perder el sentido de la realidad. Entonces tú sacas el temor de Dios y la locura toma cuenta de tu vida. Entonces miren el remate, porque planea la iniquidad en la cama, en su cama, no aborrece el mal. Entonces ya no peca por arrebato, lo planea a la hora del descanso, lo tomó en cuenta. No lucha por salir, esta persona está cómoda, no es un hombre ahogándose, es un hombre instalado en la sombra creyendo que es de día. Ahora, ¿qué pasa cuando se deja a la iniquidad seguir su lógica, sin que Dios intervenga? Y la Biblia lo dice de una manera muy, muy clara en Romanos. Lo que pasa es que Dios no se entrega. ¿Se recuerdan lo que dice Romanos 1:21? Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense ustedes, las tinieblas toman el lugar, absorben todo. Entenebrecido, oscurecido, la iniquidad te enceguece. Ahora, la Biblia nos muestra hacia dónde va esa oscuridad. Y esa oscuridad va en toda escala. Y quiero darles solo 3 ejemplos para mostrarles cómo la iniquidad toma cuenta. Nosotros al inicio de la Escritura tenemos el relato de Caín. Y el relato de Caín, cuando nosotros miramos a Caín, nosotros vemos que esta escala empieza en el corazón. Dice Génesis 4:7 lo siguiente: si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero ¿qué pasa en el caso de Caín? El corazón ya se había oscurecido. Entonces, ¿qué pasa? Se decae su semblante. Y en un campo, a solas, levanta la mano contra su hermano. Entonces, la iniquidad en un solo corazón llega hasta el homicidio. ¿Se dan cuenta? La iniquidad en un solo corazón, sin un límite, te puede llevar incluso al homicidio. Ahora, si subimos la escala y nos pasamos unos capítulos para adelante, podemos ir a Babel. ¿Qué es lo que ocurre en Babel? Ya no hay un hombre, hay una civilización entera. Una civilización que viene desde la raíz de Caín. En Génesis 11:4 dice así: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso. Un nombre famoso. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la soberbia? Quiere subir hasta el cielo. Entonces, el mismo pie de orgullo de Caín, que el Salmo va a mencionar más adelante, ahora está tomando cuenta de toda una cultura que está enceguecida y está presa en su propia pequeñez. Si subimos aún más, y aquí quise tomar a una mujer, podemos llegar incluso al relato de los reyes y ver a personas como Jezabel. O como Atalía cuando usurpa el trono. Pero vamos a Jezabel, ¿ok? Tomo Jezabel porque fue una figura que ocupé hace unos meses atrás cuando hablamos de la viña de Nob, o de Nabot. Jezabel le dice a su esposo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Se recuerdan de la historia? Una mujer sin límites, planea todo, un juicio falso, mata a un inocente para poder hacerse de una viña para que su esposo no estuviera con el semblante decaído. Entonces Nabot tiene una viña, mientras tanto Jezabel y su esposo están en la cama tramando la maldad. Entonces contrata falsos testigos, monta un juicio, mata a un inocente, planea iniquidad en su cama. Está el retrato fiel del versículo 4 en esa historia.
del corazón a la sociedad, al trono. La iniquidad enceguece a toda escala. Como se dice, ladrones de corbata. La iniquidad enceguece a toda escala. Y tenemos que ser honestos porque la lista no termina en la Biblia. Nosotros la podemos ver hoy día en los matinales, en el noticiero, en todas partes. La iniquidad permea. Y aquí lo que está pasando, y yo creo que aquí lo que puede empezar a ocurrir en ustedes, como también pasa en mi corazón, es que nosotros, mientras describimos a Caín, mientras describimos a Babel, o mientras describimos a una tal Jezabel, podemos estar teniendo un sentimiento de que la maldad es de ellos. ¿Sí? La maldad es de esa gente. Y quiero que se guarden este sentimiento porque es lo que el Salmo está construyendo como una trampa para nosotros, para luego mostrarnos la salida. Ahora, les quiero decir algo incómodo mientras tanto, ¿ok? Y lo incómodo es lo siguiente, que mientras más religiosos somos, mejor se disfraza la bondad. Mejor se disfraza la lisonja, la bondad, las palabras lindas. ¿Por qué? Porque aprendemos a adularnos, pero con un lenguaje espiritual. Entonces, el impío del Salmo no es necesariamente el hombre sin religión. Ojo con eso. El impío del Salmo es el hombre sin temor, que eso es distinto. No es lo mismo. No estamos hablando del hombre sin religión. Estamos hablando del hombre sin temor. Proverbios 4:19 dice así: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Y frente a ese ojo aparece otra voz: el que se ha detenido junto a un manantial y sabiéndose capaz de la misma ceguera, aprende a orar. Por eso el cambio abrupto. Sabiéndose capaz de la misma ceguera, él aprende a orar. Quiero que noten el movimiento una vez más, porque el versículo 4 nos deja en un callejón sin salida. ¿Ok? Si el Salmo terminara en el versículo 4, estamos en un callejón sin salida. Y por eso el versículo 5 es tan hermoso. Vamos al siguiente movimiento. El Gesed que da vida y que da luz. El corazón de todo lo que está ocurriendo acá. El Salmo 36, versos 5 y verso 6, dice así. Leámoslo juntos, ¿le parece? 1, 2 y 3. Tu misericordia perfecto. ¿Se dan cuenta del cambio? El cambio es maravilloso. Es como cuando Dios dice, resplandezca la luz, y entonces las tinieblas no le comprenden. Eso es lo que está ocurriendo en este movimiento. El verbo se hace carne y las tinieblas se disipan. Ese es el movimiento. Es maravilloso. Porque acá David deja de hablar del impío y pasa a hablar ¿de quién? De Dios. Y es interesante cómo él habla de Dios, porque él habla de Dios en base a 4 atributos. El sujeto cambia, ahora es Dios, y en base a 4 atributos que enumera entonces este salmo. Y no son, como les digo, al azar. Está la misericordia, está la fidelidad, está la justicia, están los juicios. Y los 2 primeros tienen lenguaje de pacto. Esa es la acentuación. ¿Ok? Esta misericordia, esta fidelidad es el Gesed. Es el amor de Dios que es leal, que está firmado en un contrato, que es un pacto de Dios consigo mismo, de que Él va a glorificar su nombre en la descendencia de Abraham. Eso es lo que está ocurriendo acá. Y los otros, ¿cierto?, son en un lenguaje de tribunal, son en un lenguaje forense. Justicia y juicios. Son palabras de la corte, son palabras de un juez que va a dictar una sentencia.
Y aquí entonces se empieza a armar el cuadro maravilloso de este salmo. Porque este no es un detalle menor para nosotros, porque nosotros venimos del Salmo 35. Y en el Salmo 35, si estudiaron bien en el grupo pequeño, el salmista se está presentando ante el tribunal de Dios. El lenguaje también era forense, recuérdenlo, porque él se presenta a Dios para litigar. ¿Por qué para litigar? Porque su corazón está cerrado, su corazón está dolido por la iniquidad que está persiguiéndolo y él quiere que Dios establezca un juicio en contra de aquel que está persiguiéndolo, maldiciéndolo, que se ha olvidado de su propia fidelidad y que está traicionándolo. Eso es lo que pasó en el Salmo 35. Y en el Salmo 35 David entonces expresa toda esta angustia ante Dios, que es el juez sentenciador, para que entonces él tome cuenta de este juicio. Y ahora lo maravilloso del Salmo 36 es que este movimiento del 35 le ha librado su lengua para poder adorar. El Salmo 35 termina con el siguiente versículo, el 28, y dice: mi lengua hablará de tu justicia. Salmo 35, verso 28. Mi lengua hablará de tu justicia. Cuando tú entregas esta situación al Señor, entonces tu lengua está libre de nuevo para alabar a Dios a pesar de la iniquidad. Entonces en el Salmo 36, el salmista ve la situación y ahora mira libremente de su corazón a los cielos. Quiero que miren por un momento cómo son estos atributos, ¿ok? Y en particular, estos últimos dos que se definen como justicia y como juicios. Dice el salmista, su justicia como los montes de Dios. ¿Lo ven? Como los montes de Dios. Altísima, inconmovible, imposible de llegar allá, de escalar. Sus juicios, ¿cómo son? Son profundos, es un abismo. Son insondables, son hondos como el mar. Entonces la justicia de este juez es tan majestuosa como su misericordia. Y sus veredictos son tan profundos que no siempre alcanzamos a verlos. Y esto es espectacular, porque entonces cuando nosotros no entendemos bien por qué Dios está tardando, nosotros debemos recordar que sus juicios son un abismo. Son hondos, pero su justicia es firme. Podemos no entender, pero la justicia de Dios llegará. Por eso el salmista no tiembla ante este juez. ¿Se fijan? Este salmista está maravillado. Las palabras que usa el Salmo son maravillosas. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Este tipo está maravillado. Este tipo está seguro. En Dios la misericordia y la justicia tienen la misma estatura. No es un Dios tierno que perdona porque el mal no le importa. Ni es un juez frío que condena sin amor. Y aquí está entonces lo asombroso, este asombro de David, que veremos culminar un poco más adelante, porque toda esa justicia de ese tribunal desemboca en el versículo 9, en una fuente de la que el creyente debe beber. Miren el verso 9. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Pero la secuencia es hermosa. ¿Por qué? Porque David levanta la mirada, verso 5, tu misericordia, Señor, se extiende hacia los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento, tu justicia es como los montes de Dios, él está describiendo, tus juicios son como profundo abismo, tú preservas, oh Dios, al hombre y al animal. David está maravillado, porque entonces toda criatura sostenida por este Dios, él estalla en alabanza, cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Es el recorrido completo del salmista para llegar a una satisfacción profundamente íntima, profundamente personal. Por eso que el salmo acá se vuelve íntimo,
Porque las imágenes apuntan a un lugar, y ese lugar es, en el Antiguo Testamento, la casa de Dios. Lo que Él va a llamar después en otros salmos, la sombra de tus alas. Y aquí hay algo que está fabulosamente ocurriendo. Y déjenme explicarlo brevemente. El Edén es básicamente, en una visión veterotestamentaria, un santuario. El Edén no es un jardín, primeramente. El Edén es un santuario. ¿Ok? Un santuario que es abastecido por un río, que tiene 4 brazos. Y esos ríos riegan todo el jardín. Y en ese jardín hay un árbol que alimenta, que da vida. Cuando el hombre y la mujer pecan, Dios los saca del santuario. ¿Y qué es lo que pone? 2 querubines. 2 querubines con espadas, para que ellos no puedan entrar al santuario. Pero años más tarde, Dios, queriendo cumplir la promesa que le había hecho a Adán y Eva respecto de qué, de traer de vuelta esa intimidad expresada en esa cláusula serán una sola carne, que no hablaba solo de Adán y Eva, hablaba de ellos, hablaba de Dios con su pueblo. Dios le da a Moisés un regalo, y el regalo es un tabernáculo. Y un tabernáculo que tiene una división entre lo que está dentro y lo que está afuera, que es el adorador. Y ante esa intimidad de lo que hay adentro, 2 querubines. 2 querubines que defienden la presencia de Dios y la intimidad con Él. Jesucristo es el Cordero que rasga el velo. Es el santuario que está codificado en el tabernáculo. El Edén codificado en el tabernáculo. El Edén codificado en el templo. Jesús abriendo la intimidad. ¿Para qué? Para pararse un día y decir, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Vengan a mí porque yo soy la fuente de agua que chorrea para vida eterna, le va a decir a la mujer samaritana. Es que Él le va a decir al ciego, poner sus manos sobre él y le va a devolver la vista. Es esta fuente en la cual ahora nosotros somos invitados a deleitarnos. Jesucristo es quien devuelve la intimidad perdida en el Edén. Es Él quien rasga el velo en 2 para que el santuario que estaba en un lugar ahora se instale ¿dónde? Le dice la mujer samaritana a Jesús. Dentro de tu ser. Dentro de tu ser va a haber un manantial que va a chorrear es literalmente la palabra, para vida eterna. Va a saltar para vida eterna. Entonces el salmista lo que está viendo es algo que nosotros vemos más claramente. El salmista está viendo que dentro de la presencia de Dios, en donde sus atributos se conjugan, algo está ocurriendo que para él, como salmista, no le implica un juicio que lo destruya, sino realmente un refugio que lo sostiene. Porque en la intimidad de Dios, en su santuario, se conjugan sus atributos de tal forma que Él puede mantenerse en pie mientras el impío está cegado. Y aquí ocurre el milagro. ¿Por qué ocurre el milagro? Hay muchas figuras bíblicas que están convergiendo acá y no las puedo explicar todas por tiempo. Pero ese túnel que hizo Ezequías para redirigir las aguas y generar algo que brotara desde dentro de la ciudad. ¿Se recuerdan cuando explicábamos el Evangelio de Juan? Los sacerdotes tomaban el agua y recorrían todo el peregrinaje para poder hacer una ofrenda de libación al Señor, derramando el agua. Jesús se para el día de la fiesta y dice, yo soy el agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y no tendrá sed jamás. Jesucristo está diciendo que todo ese río lo simbolizaba a Él. Es el río el río que fluye de la roca. La roca es Él y el río es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de Jesucristo fluye para que en el creyente se establezca un manantial interior, un manantial que lo restaura, un manantial que le devuelve la vista, un manantial que le devuelve la salud.
Eso está ocurriendo aquí. Y el texto nos lleva hacia la consumación. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo acá es que lo mismo que ocurría en otros salmos, es que la misericordia, el amor pactual de Dios nos llevan a su justicia y a su juicio. Y nosotros cuando avanzamos en la historia y vamos a Jesucristo, notamos entonces que en la cruz Jesús está extendiendo sus manos para recibir toda la ira y la justicia de Dios sobre él, y de su costado fluye sangre y agua, como un manantial para sanar a los suyos, como esa imagen de Apocalipsis de ese árbol o de ese templo de donde fluye el Espíritu, fluye el río de Dios para sanar a todas las naciones. Pero David lo está viendo de forma codificada aún, pero está entendiendo la ecuación. Está entendiendo que para el creyente, gracias al sacrificio y gracias al templo, la misericordia, el amor, la justicia y el juicio convergen de una forma saludable para el creyente que le genera asombro por la intimidad por Dios. Deleite en la presencia de Dios, ganas de estar con Él, ganas de que su iniquidad sea completamente cubierta. Y esta casa, esta intimidad, no es para el club de los perfectos. Es para gente que también ha caído y ha cometido iniquidad. Ruth era una viuda extranjera, sin tierra, sin nombre, a quien Booz bendijo con las siguientes palabras: que el Señor recompense tu obra, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuyas alas has venido a refugiarte. La misma imagen del versículo 7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Y esa extranjera que no tenía nada terminó sentada a la mesa, saciada y en el linaje del rey David. Ascendiente de David. Así son las que se refugian bajo sus alas. No las que llegan con méritos, sino los que llegan con hambre. Llegas con hambre. Y esa es la voz que se detiene junto al manantial. Ya no solo cree en Dios, lo prueba. Por eso el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar, más que la miel a mi boca. ¿Qué cosa? Tus palabras. Y el Salmo 36, 9 dice: porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Y este es el corazón de todo, porque Dios no tiene vida y luz. Dios es vida y luz. Dios es la fuente. Y esto es maravilloso porque este movimiento está respondiéndole al movimiento anterior. Allá, en el movimiento 1, el impío estaba engañado, ¿se recuerdan? Estaba ciego. Y aquí, en tu luz, vemos la luz. La misma facultad es la vista. Que la iniquidad apagó en el impío, ahora el Gesed, que es el amor pactual, lo enciende en el creyente. No vemos por nuestra luz. Por eso el quiebre del Salmo, volvemos a repetir. El quiebre tan abrupto, no es por mi luz, no es por mi búsqueda. No es que yo fui a Dios para que Él me restaurara, es que Él vino a mí. Es que Él me dijo que la vida resplandezca en mi corazón. Y Él me recreó en Cristo Jesús para buenas obras. Es su amor soberano, es monergismo. Eso es lo que está pasando acá. La iniquidad enceguece, pero el Gesed da luz y vida. Los proverbios de Israel ya rozaban esto. El temor al Señor, lo que precisamente al impío le faltaba, lo llamaban fuente de vida los proverbios. Proverbios 14:27 dice así: el temor del Señor, literalmente, es fuente de vida, para evadir los lazos de la muerte. El sabio decía que el temor es la fuente de vida. Y el Salmo 36 va un paso más hondo, porque la fuente no es solo el temor, es Dios mismo.
El profeta Jeremías nos hace una advertencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abandonamos el temor de Dios, es una analogía, es lo mismo que generar una fuente autónoma para nosotros que no es capaz de retener el agua. Es asombroso ver en la Escritura que las mismas imágenes se repiten una y otra vez. Son paralelos exactos. Es como que Dios nos está contando una misma historia. Y Jeremías dice, me han abandonado a mí fuentes de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas, rotas, que no retienen el agua. Y eso, ¿saben qué pasa? Cansa. Cansa cuando tú intentas vivir de tu propia fuente. Cansa cuando tú quieres ser tu propia fuente de significado. Cuando tú quieres ser tu propia fuente de vida, tu propia fuente de propósito. Y cuando lo bebes de cisternas rotas. Cuando dejas que el feed te alimente. Cuando dejas que el matinal te alimente. Cuando dejas que las conversaciones y la murmuración te alimenten. Eso agranda la grieta y te seca por dentro. Y David está clamando acá, dejándose asombrar por la verdadera fuente que es Dios mismo, su misericordia, su amor, su justicia, su juicio. Es un camino para nosotros. Vamos al tercer movimiento. Honesto y en pie. ¿Cómo continúa el Salmo? Versos 10 en adelante. Dice, continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad. Han sido derribados y no se pueden levantar. Quiero que escuchen la oración, porque lo que el salmista está orando es que su Gesed, su misericordia, pueda continuar. Y las dos palabras, porque ocupa tanto misericordia como justicia, dice, tu misericordia, parte A del verso 10, y tu justicia, parte B del verso 10, ambas continúen. Las dos palabras del tribunal del verso 6 vuelven aquí. El creyente no le pide al juez que suspenda la justicia, ¿cierto? Le pide que la continúe sobre él, porque su gracia está al lado correcto de la sentencia. O sea, es de los rectos de corazón. El reverso exacto del corazón que hablaba transgresión en el verso 1. Y aparece por fin el yo, ahora recién en esta parte del Salmo. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Acá David no está simplemente pidiendo que no caiga. David está pidiendo no moverse. Está pidiendo permanecer en pie. Y esto me pareció fabuloso de los salmos. En algunos salmos nosotros vemos que el salmista quiere movimiento. Pero acá, dado el cerco de la iniquidad, él simplemente quiere permanecer firme. Él quiere permanecer sólido. Por eso que el verso 12 dice, han sido derribados y no se pueden levantar. Porque es el desenlace perfecto del Salmo 35. En el Salmo 35, David va al tribunal y pide que él ejerza el juicio. Y ahora entonces en el 36, los impíos no se pueden levantar, han sido destronados. Y él simplemente quiere permanecer en pie. La sentencia la ejecuta el juez, no el demandante. Ellos caen y el siervo, porque David se define como siervo acá, él sí está en pie. Y hay una diferencia y un contraste que marca el libro de Proverbios. 24:16 dice así, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Ojo, porque el justo también cae y cae 7 veces. La diferencia no es que caiga, es que se levanta. El impío no se puede levantar, pero el justo cae y se puede levantar. La diferencia no es la caída, la diferencia es quién levanta. Ahora, aquí hay una honestidad que lo cambia todo, porque eso que él llama el pie del orgullo, al cual el creyente le teme, porque él no quiere caer en eso, es exactamente el pecado del impío en el versículo 2. El honesto no dice, gracias Dios porque yo no soy como ellos, ¿cierto? Dice que eso no me alcanza a mí, es distinto. Sabe que el orgullo no lo puede pisar a él también.
pero él no se pone fuera, inalcanzable. Él pide simplemente protección. Y aquí tengo que abrir esta trampa santa que les comenté en el movimiento 1. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan del sentimiento o asentimiento que les pedí guardar? Cuando nosotros escuchamos cosas como Caín, como Babel, como Jezabel, o incluso tantas cosas que escuchamos en las noticias y de distintas fuentes. Bueno, nosotros pensamos a veces que la maldad de Caín, que la de Jezabel, es de ellos, no es nuestra. Y hay un pasaje que nos abre la luz y nos ayuda a cerrar lo que está siendo puesto por David acá del verso 10 al 12. Y es el encuentro entre David y Natán. ¿Por qué? Porque el rey David, como ustedes conocen bien, él había pecado. Él había caído en adulterio y luego había generado un homicidio por encomienda y lo había disimulado igual que Jezabel. Lo mismo que Jezabel había hecho. David también lo hizo. Había mandado a matar a alguien y había simulado todo para él parecer limpio. Y él estuvo ciego por su propio pecado, la Biblia dice casi un año. Un año. Un año sin poder ver. Hasta que el profeta Natán le cuenta un cuento. Un rico que le robó al pobre su única oveja. Y David, que no se veía a sí mismo, pero que veía clarísimo el pecado ajeno. De eso hay doctorados en la iglesia. ¿Ok? Se encendió de ira. Ese hombre merece morir, dice David. Y Natán lo miró y le dijo 4 palabras que deberían caer sobre nosotros hoy día en esta sala. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Y eso es lo que este salmo nos hace. Nos deja juzgar la iniquidad de allá afuera, la de Caín, la de Babel, la de Jezabel, pero para poder girar el espejo y poder decirnos, tú eres aquel hombre. Eso es lo que hace este salmo. El impío del versículo 1 no está allá afuera. Está en el germen, en el corazón nuestro, ahora mismo latiendo dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? ¿Qué hizo David cuando el espejo se dio vuelta y lo miró? No negó, no se defendió, dijo la verdad. Y aquí está la diferencia entre el impío y el justo. David hasta ese momento es igual a Jezabel. Pero cuando es confrontado por la palabra de Dios, él dice en 2 de Samuel 12:13, he pecado contra el Señor. Él fue honesto. Y de esa honestidad brota el Salmo 51, donde David ora algo que es hermoso y que es un gemelo de este texto. No me eches de tu presencia. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Fíjense en el verbo, sosténme. Es el mismo que acá, no me mueva, que no me mueva, del Salmo 36. El honesto no queda hundido por su honestidad, queda en pie, queda sostenido. Es vulnerabilidad que se deja abrazar. Si somos honestos, el Gesed nos sostiene. Pero si callamos, la iniquidad nos envuelve. El Salmo 119, 116 dice, sosténme conforme a tu promesa, para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme, no me muevas y no me avergüences. Déjame ser honesto sin quedar hundido. Quiero estar honesto, quiero estar en pie. Y por eso el creyente honesto puede hacer algo casi sobrehumano. ¿Sabes lo que hacemos? No nos vengamos. El versículo 12 nos dice, los derribaré. Está en el pasivo. Han sido derribados. Han sido derribados. El veredicto es de Dios, no de mi mano. ¿Cuántas veces te han hecho mal? ¿Cuántas veces me han hecho mal? El veredicto no es nuestro, es de Dios. Y viene del salmo anterior, del 35, donde David presenta su causa ante el tribunal. Es lo que tenemos que hacer.
Por eso que Romanos 12 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. José es capaz de ver esto, de forma que cuando sus hermanos se reúnen con él en el Génesis capítulo 50 y mira hacia atrás todo lo que él había vivido, él dice, ustedes pensaron el mal contra mí, pero Dios lo cambió en bien. José no cobró, y yo sé que muchas veces dan ganas de hacerlo, muchas veces dan ganas de que nuestra justicia se aplique, pero José no cobró, dejó el veredicto a Dios, y entonces él queda en pie. Cuando nosotros nos mezclamos con cosas que le corresponden a Dios, la iniquidad cobra cuenta y no quedamos en pie. Ahora, hay un siervo mucho más grande que David y hay un siervo mucho más grande que José, porque David se reconoce acá, Salmo de David, siervo del Señor, y ese es Jesús, porque a uno lo derribaron de verdad. Lo derribaron falsos testigos, un juicio en forma de ley, la cruz. Lo clavaron, lo bajaron a la tumba y al tercer día la muerte descubrió que no podía retenerlo, según cuenta el libro de Hechos. Él se levantó y ahora es la muerte la que ha sido derribada y no se puede levantar. Así lo dice el Nuevo Testamento. La muerte ha sido derribada y no se puede levantar. La misma expresión. El siervo del Salmo 36 queda en pie porque el siervo, que es Jesús, el gran siervo, se levantó primero. Y nos aferramos a su amor pactual que ya venció. Y quiero concluir volviéndoles la mirada a esta ciudad sitiada, que está rodeada por fuera, con el manantial adentro. Es el retrato, a mi ver, de 3 personas que hoy día están en esta sala. Y permítanme terminar hablándole a cada una de ellas. A algunos de ustedes, el espejo de Natán les acaba de dar vuelta el espejo y en vez de apuntar a los demás, está apuntando hacia ustedes mismos. Tal vez algunos de ustedes por primera vez en mucho tiempo se están mirando en este salmo de verdad, se están mirando la cara. Y la recomendación que nos da el Nuevo Testamento y David es que no debemos huir de eso. Esa incomodidad no es el enemigo de tu vida, es la luz de Dios que enciende o se enciende dentro del corazón. Pablo llama de un sufrimiento para vida eterna. Es algo que Dios te muestra, tu iniquidad, para que tú puedas decir, yo pequé, Señor. Y el primer paso para salir de la ceguera es dejar de lisonjearte, de hablarte lindo. Tú tienes que decir como David, he pecado. Y entonces el temor de Dios puede empezar hoy y con eso se te va a devolver la cordura, porque has estado como un loco. Al otro lado, este segundo grupo de personas quiero hablarle distinto, porque este grupo de personas no necesita que le muestren su pecado. Son personas que se sienten demasiado culpables, lo cargan de sobra. Algunos de ustedes se sienten cercados, agotados de ser su propia fuente, su propia cisterna, como decía Jeremías. Ahora, este salmo a ustedes no les grita, esfuércense más. Lo que hace es señalarte otra fuente. Lo que este salmo está diciendo, deja de verte a ti mismo. Lo que este salmo está diciendo, que en ti está la fuente de vida. Y debes dejar que Él rellene tu estanque agrieteado y lo sane. Y fíjense que la fuente no depende del cerco que está afuera de iniquidad. Brota desde adentro. Jesús lo instala en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que trae vida y renovación. Y por último, a todos nosotros, como pueblo, como comunidad, tenemos que ser esa ciudad con el manantial adentro. Tenemos que ser un pueblo honesto. Tenemos que ser un pueblo que no finge. Tenemos que no dar la idea de que dejamos de estar cercados. No, la iniquidad sigue allí. Pedro le escribe a la iglesia que está en Babilonia. Babilonia sigue allí. Nosotros hemos sido cambiados por la gracia de Dios, pero la maldad sigue allí. Y nosotros podemos ser un pueblo en pie
porque seguimos bebiendo de la verdadera fuente que es del amor de Dios derramado en Cristo Jesús. Estoy yendo al final, pero quiero que escuchen una estadística del último censo. Porque 1 de cada 4 chilenos ya no tiene ninguna religión. El 25,8%. Y dentro de esta estadística, el gran porcentaje está concentrado en los más jóvenes. La gente le está dando la espalda a la iglesia. No le está dando necesariamente la espalda a Dios. Por consecuencia sí. Pero ellos tienen una aversión en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de máscaras. Porque están llenas de dedos que señalan. Entonces, una iglesia así, que es honesta y que confía en Dios y no mira al de afuera como el otro que está mal, sino entiende que eso también está aquí dentro, esa iglesia es lo más raro y hermoso de ver en el mundo. Es el único lugar en donde las personas pueden sentir que no deben fingir para caer bien, para ser aceptadas. Es donde las personas no hablan de los demás como si estuvieran súper rotos y súper hediondos, y ellos no lo están. No, reconocen que su origen estuvo en el mismo lugar y que es la gracia que irrumpe la que cambia. Nosotros necesitamos este mensaje. Y miren cómo termina el Salmo. No con el enemigo derrotado a la vista, han sido derribados. Es todavía certeza de fe. No es una foto de hoy día, sino un creyente que sigue orando, cercado, pero en pie. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es la garantía de que Dios juzgará? ¿Y por qué nos mantenemos en pie? Y la garantía está en una tumba vacía. Jesús es el único que nunca tuvo iniquidad que lo encegueciera. Es el único cuyos ojos siempre tuvieron a Dios delante. Fue cercado por toda nuestra iniquidad. Y Él no fue sostenido para que tú y yo seamos sostenidos. De su costado brotó la sangre y el agua. Y por eso podemos hoy día en su luz ver la luz. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor más grande que jamás podríamos experimentar. Y lo hemos recibido solo por gracia. Que esa gracia nos mantenga humildes y seguros y firmes en ti. Amén.